tiene que enfrentar la fuerza física que emplean los poderosos para frenar la investigación, en su caso, de los grupos de extrema derecha, porque cuando empieza a escribir en Crucero sobre esos grupos en los ámbitos estudiantil y sus nexos con la Secretaría de Gobernación, es secuestrado y llevado a la Jusco, donde le dan de cintarazos, decía él. Lo subieron a un coche, un Mercedes-Benz sin placas, y lo fueron golpeando, se lo llevaron a un paraje, lo amarraron a un árbol, le bajaron los pantalones y le dieron con las hebillas de los cintos hasta descarnarle la espalda y la parte donde pierde su honesto nombre, la espalda, y lo dejaron privado de dolor. Miguel Ángel, como puede, se desata, porque lo amarraron a un árbol, baja y llega al Monumento a la Revolución y le habla a don Manuel Buendía desde el Monumento a la Revolución y le dice: ya le tengo la nota. O sea que era un periodista desde entonces. Ese era y será Miguel Ángel Granados Chapa, el periodista que vivió los tiempos del México moderno con su trabajo, el de la persecución a las ideas, a las disidencias, al periodismo libre y el periodismo del México de la transición democrática. Miguel Ángel pertenece ya, por su trabajo, a la estirpe de los grandes periodistas de México, los del siglo XIX, el Zarco, Altamirano, los de principios del XX, Filomeno Mata, los hermanos Flores Magón, los del medio siglo XX, Manuel Buendía, y desde luego el que realice el mismo desde la plaza pública. A la plaza pública de Miguel Ángel le ilumina con su trabajo la claridad de las ideas, su no ocultamiento, su no negociación oscura ante los poderes. El de él era un periodismo en la plaza pública. Miguel Ángel llega a la Ciudad de México en 1960. Su propósito: estudiar Derecho para complacer a su madre y periodismo para seguir su verdadera vocación. Es muy frecuente escuchar la opinión de que la mayor parte de los periodistas son de muy mediana formación intelectual, ¿no? El caso de Miguel Ángel es el caso de un periodista que nos hace ver que la cultura no hace daño, que la universidad no hace daño. A los 20, 21 años. Y llevaba 2 carreras porque él creía en el rigor, en la metodología, ¿verdad? Y se le nota a lo largo de su vida. Protesto, guardar y hacer guardar. En 1964 había asumido la presidencia Gustavo Díaz Ordaz. Es el mismo año en que Granados Chapa inicia su colaboración en el semanario Crucero, que dirigía Manuel Buendía. Buendía era una especie de padre espiritual periodístico de Miguel Ángel. En el semanario Crucero que dirigió Manuel Buendía en los años 60, yo hacía de todo, porque éramos una redacción mínima en donde era imposible la especialización, de modo que acudíamos el otro reportero y yo, éramos solo 2, a cuanta orden nos instruía cubrir don Manuel, y eso suponía también incluso la crónica taurina. Le hice una entrevista a Manuel Benítez el Cordobés cuando estaba en la cumbre de su gloria, para lo cual tenía yo que interiorizarme en la jerga y en los valores de la tauromaquia. ¿Y el tiempo? ¿Con qué anterioridad te daban la orden de trabajo y tenías que prepararte para hacer una crónica de una materia que no conocías? Perentoriamente, de modo que había que adiestrarse sobre la marcha, quizá en el camino mismo a cuando iba uno a cubrir el acontecimiento. El autoritarismo y la rigidez del gobierno de Díaz Ordaz chocaron con la libertad que demandaban los años 60. Simultáneamente, desde sus orígenes, ya se está involucrando en la política, en un movimiento socialdemócrata o demócrata cristiano con Francisco José Paoli Bolio. Miguel Ángel formó, junto con otros compañeros, entre ellos el actual director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, y otros, un partido
el partido auténtico universitario, porque decidieron en la Facultad de Ciencias Políticas, ante la ausencia de un sistema de partidos y una competencia política real, porque había un partido prácticamente único, hicieron elecciones, hicieron concursos de oratoria. Miguel Ángel fue campeón del concurso de oratoria de la Facultad de Ciencias Políticas en sus tiempos. Granados Chapa se convierte en un periodista que lucha claramente, a través de sus artículos y su trabajo en diversos medios, por la libertad de expresión. El México de los 1960, 70, cuando entra al mundo del periodismo Miguel Ángel, es, económicamente hablando, un México que no va mal. El crecimiento sistemático de la economía se da por sentado. Entonces el problema es el político. Y ese México es el del autoritarismo en su momento de, digámosle así, máximo esplendor. Miguel Ángel hizo su examen para ingresar como corrector de originales a Excelsior. Luego ahí tuvo una carrera fulgurante porque poco después se convirtió en jefe de corresponsales. Siendo muy joven se convierte en uno de los periodistas mexicanos más influyentes, más destacados, y empieza a ser Miguel Ángel Granados Chapa para todo el mundo y empieza a ser conocido en todas partes. Y ahí, en ese México autoritario, con el presidente dando las órdenes y teniendo la última palabra en esta materia de libertad política, que es, por ejemplo, cuando a Excelsior le dan el golpe y Miguel Ángel Granados Chapa, como parte de Excelsior, lo recibe, pues no hay forma de defenderse. Pero por otro lado, es también cuando Miguel Ángel, notablemente Miguel Ángel, no es el único, desde la arena del periodismo va insistiendo en la crítica al autoritarismo. Es muy fuerte, pero no tiene defensas ideológicas, no tiene defensas éticas, y es allí donde pegan los golpes de Miguel Ángel. Miguel Ángel sale de Excelsior en 1976 a raíz del golpe asestado por el presidente Luis Echeverría contra el diario, y es clave en la fundación de Proceso, junto con Julio Scherer y otros periodistas. Para él, representó la posibilidad de una respuesta pronta y eficaz a la represión gubernamental, pues un sector importante de la sociedad civil cobró conciencia de que era necesario, y por ello posible, apoyar la respuesta de profesionales de la prensa dispuestos a no dejarse derrotar por el poder. Miguel Ángel fue un promotor fundamental de Proceso. El principal discurso de convocatoria a la sociedad para invertir en Proceso, para aportar, fue de Miguel Ángel. Él fue director gerente durante el primer año. Sale de Proceso porque, como él mismo apuntó en ese tiempo, deseaba probarse sin tener un grupo tan importante como Excelsior o Proceso. Y empezó su columna en Cine Mundial, que era un periodiquito de espectáculos absolutamente marginal. Don Luis Javier Solana lo dirigía y le ofreció a Miguel Ángel el espacio. Y ahí estuvo Miguel Ángel algunos meses y curiosamente todo mundo empezó a voltear a ver ese periódico y a leer la columna de Miguel Ángel. Estando ahí, Manuel Becerra Costa, hijo, el fundador de 1+1, le propuso llevarse su columna 1+1. Y Miguel Ángel llegó a puntos muy altos cuando en este país era muy difícil. Por ejemplo, cuando el presidente de la República era una figura inatacable, absolutamente intocable, Miguel Ángel publicó una plaza pública que es histórica. Fue cuando el presidente López Portillo le habían dado un grupo de políticos del Estado de México un rancho en Tenancingo. Y Miguel Ángel concluía su columna después de describir lo que tenía el regalo que habían preparado estos politicastros, diciendo que, por supuesto, un hombre con los valores de José López Portillo no iba a aceptar ese regalo.
Estábamos temblando en el periódico 1+1 porque no sabíamos cómo iba a caer aquella columna en la presidencia de la República. Hay que recordar que un manotazo de los presidentes podía acabar con un periódico en aquellos días. Y por fin llegó al periódico una carta de López Portillo, dirigida a Miguel Ángel, se publicó en primera plana, por supuesto, en la que decía pues, que él era un presidente que estaba a punto de retirarse y que un expresidente en México no es nadie y que pues esperaba poder pasar sus últimos años en ese lugar tan bonito, y agregaba todavía mayores descripciones sobre la belleza y las instalaciones de aquel lugar. Y López Portillo dijo que sentía mucho no convertirse en propietario, pero que entendía que tenía razón Miguel Ángel. A veces Miguel Ángel con su denuncia conseguía ablandar la sensibilidad de algunos políticos, muy excepcionalmente, pero los denunciaba. Es decir, fue dejando constancia de aquel mundo terrible, corrupto, que había que superar. Pocos años después, compartió con valiosos compañeros el oficio periodístico en la Fundación de La Jornada, en 1984. Miguel Ángel es una figura determinante, no solo por las acciones que vendió del periódico. Hay que recordar que La Jornada se hizo vendiendo acciones a quien quería ayudarnos a hacer un periódico, pues no teníamos un centavo. Miguel Ángel fue un activísimo vendedor de acciones. Recuerdo que vendió algo así como la sexta parte de todas las acciones que se vendieron para arrancar el periódico, y fue determinante en la hechura, en el trabajo diario del periódico durante todos los años que estuvo ahí. Tenía una línea permanente de crítica documentada, informada, sustantiva. No inventaba. Él no era una pluma al servicio de rumores o de insidias, era una pluma que analizaba y que argumentaba. Su uso del lenguaje es muy correcto, nunca falla en su sintaxis, ¿verdad? Y su vocabulario es rico, a pesar de lo repetitiva que puede ser la realidad y los personajes de la realidad. El gusto por las palabras, el aprecio por los verbos, se instaló en su conciencia desde niño. Fue estimulado primero por su madre, desde que aprendió a leer a los 4 o 5 años, y después por sus profesoras de primaria. Había nacido en Real del Monte y hasta los 18 años vivió en Pachuca, la capital del estado de Hidalgo. Era un hombre que nunca renunció a sus orígenes. Era hijo de una costurera, maestra en la mañana, maestra de pueblo, y costurera en la tarde. Una mujer muy responsable con los hijos, que los sacó adelante y les enseñó pues que la vida es responsabilidad. Una profesora improvisada que no fue a la normal. Ella comenzó a enseñar a los 13 años por la sola circunstancia, la doble circunstancia de que había terminado la enseñanza primaria en 1920, cuando eran pocos quienes llegaban a esa meta, y por la necesidad. Y en el ejercicio de su oficio docente fue una cultivadora de la lectura. Mientras ella estaba ya en la noche, entre 8 y 10 de la noche, 8 y 11 de la noche, cosiendo, nos pedía a sus hijos, Emelia, mi hermana mayor que acaba lamentablemente de fallecer, o a mí, que leyéramos en voz alta para que ella pudiera beneficiarse de la lectura. Su familia, como lo platicó en algunas ocasiones a gente muy cercana, escapaba involuntariamente a los moldes tradicionales, ya que estaba regida por mujeres, en especial su abuela, su madre y una hermana mayor. El recuerdo de su madre lo acompañó siempre.
Miguel Ángel Granados Chapa nunca tuvo dudas de su verdadera vocación, y esta fue el periodismo. Solía decir que el periodismo tiene momentos gratos y, por decirlo de alguna manera, victorias aisladas. Y esa visión de su trabajo y por lo tanto del mundo se nota en la forma en que Miguel Ángel usaba las palabras. Lo hacía con la justicia del hombre que quiere la justicia para todos, con la ecuanimidad y el respeto de quien comprende que en este caso la palabra es su mejor y más limpia herramienta. Fue testigo y actor de los eventos que han transformado a la prensa y a los medios mexicanos en los últimos 40 años. Un personaje, una figura del Renacimiento, que es un término que se emplea para aquellos personajes capaces de abrirse y de fundirse con su tiempo. Y el tiempo de Miguel Ángel fue el tiempo de la transición. Se va a Reforma en 93, desde el primer número de Reforma, y efectivamente ahí solo escribe su columna, no ocupa ningún cargo como funcionario del periódico. El dilema que se plantea a todo periodista verdadero, entre la intensidad del trabajo y la atención a la familia, Miguel Ángel lo resolvió cuidando la relación entre la pasión y la profundidad del amor. La primera palabra que me viene es que era profundamente cariñoso y absolutamente incondicional. No recuerdo una sola decisión que yo haya tomado en mi vida, o ninguna alegría o ninguna tristeza, ya fuera amorosa, académica, de cualquier género, que no hubiera sido compartida con él. Era un hombre muy cercano, pese a que nunca compartimos la vida cotidiana. Como que la parte cotidiana no afectaba la relación más profunda que yo tenía, y creo que sigo teniendo con él, aunque él no esté. No hace mucho tiempo, Miguel Ángel Granados Chapa respondió en una entrevista para la Fundación Manuel Buendía lo siguiente: "No estoy satisfecho, pero en cambio puedo afirmar sin embozo que soy feliz. Aunque sea estéril acotar con cifras la dicha, debo formular la cuenta de mis días. Suman decenas mis amigas y amigos. Tengo 3 hijos y 2 nueras y un yerno, y 2 nietos, Valentina y Matías. Y culmina mi vida con la mujer que amo y me ama". Miguel Ángel fue un hombre que me dio todo. Me dio compañerismo, me dio apoyo, sin control, me dio mucha seguridad, sobre todo me dio mucho, mucho amor. Nuestra relación empezó ya en una etapa madura de la vida, en la que éramos quienes éramos. Ya no nos íbamos a formar ni reformar según el otro. Y nos quisimos, y un poco con rubor digo, porque para que no suene yo como adolescente, nos enamoramos tal cual, ¿sí? Y a veces cuando yo le decía, bueno, Miguel Ángel, es que yo soy muy enojona, decía, bueno, viene en el paquete. Y esta dicha, esta felicidad, sin duda, se debía en parte, como él mismo afirmó entonces, a que encontró en Shulamit a una gran compañera, una mujer también madura y serena, que vivió con él más de 16 años y estuvo a su lado hasta el final. Indiscutiblemente, Miguel Ángel Granados Chapa fue el mejor y más influyente columnista político de nuestro país durante las 3 últimas décadas. Fue un apasionado del periodismo, lo vivió, lo recreó, lo disfrutó, lo padeció, lo renovó y lo proyectó durante más de 45 años para entregárselo a sus lectores y radioescuchas. Hay una cosa muy importante en el periodismo reflexivo de Miguel Ángel Granados Chapa, que es la educación de jurista, ¿no? Hay un abogado en su mirada, hay un abogado en su razonamiento. Y es que la carrera de Derecho tiene algo muy bueno, ¿verdad? La cultura jurídica, que te enseña a razonar, a manejar conceptos, ideas abstractas. Por eso cuando uno hace de juez, hay que ofrecer al lector los elementos para llegar a nuestro veredicto. De
tal manera que vea si con los elementos con que algunos enjuiciamos a otros, es posible llegar a esa conclusión y no a otra. Lo que no se vale en el ejercicio de esa actividad judicial, digamos, del periodismo, es ocultar los argumentos que nos conducen al dictamen final, porque eso es dogmático e impositivo y efectivamente ciega las posibilidades de los lectores de hacerse su propia reflexión. El periodismo mexicano tiene que agradecerle a Miguel Ángel el hecho de que haya ejercido precisamente la crítica, la denuncia, desde una perspectiva ética y no al servicio de ningún príncipe. Y cuando podía haber estado equivocado y se le daba información o se le demostraba información de que pudiera estar equivocado, él tenía la interés de decir, a ver, es cierto, aquí me faltó esta parte de información, aquí no la tenía completa y podía perfectamente recular cuando sus adversarios podían tener algún tipo de razón. Pero cuando no, entonces él mantenía su posición de decir, pues si quieren demándenme, pero de aquí no me mueven. Siempre imperó en sus textos y en sus posiciones su lealtad a lo justo. Miguel Ángel distinguía con mucha claridad el México de las instituciones y de las leyes al México de la justicia. Y él siempre estaba con los que eran agredidos de manera injusta. Por tanto, defendió todo tipo de causas. En 1994, Granados Chapa puso a disposición del Instituto Federal Electoral sus grandes conocimientos de la política y de los políticos del país. Fue el funcionario ciudadano que quería hacer bien las cosas. Siempre estuvo directamente vinculado con la promoción del voto libre, de que se contara el voto, incluso en su papel como consejero electoral, en un papel clave en el IFE, en un momento clave, en 1994, en ese IFE, primer IFE ciudadano, en donde, bueno, pues personalidades como la del propio Miguel Ángel empujaron a que se empezara a respetar cabalmente cada uno de los votos emitidos en las urnas. Ese papel de ese IFE fue fundamental en el cambio hacia una democratización electoral. Cuando empieza a ser posible la alternancia en los gobiernos de los estados y de los municipios y luego de la presidencia, él toma el riesgo para vivir de cerca lo que era ser candidato y experimentar. Cuando se le ofreció la oportunidad de ser candidato a gobernador de su estado, al final hizo todo lo posible para no serlo. Quería una coalición PAN-PRD, pero él independiente de los dos partidos, con su visión del mundo, su proyecto, y la naturaleza de la política y de esos políticos de ese momento hizo que, sobre todo el PAN, lo rechazara y prefiriera un candidato, como señala Humberto Musacchio, más que mediocre, y no a Miguel Ángel, porque Miguel Ángel no quiso pasar por esas orcas caudinas, porque él tenía, por un lado, la bondad y por el otro lado, el compromiso con la ética. El periodismo es una actividad eminentemente política, pero no es la política. Miguel Ángel tenía muy claro ese principio. Y por supuesto, un periodista que escribe sobre temas políticos tiene que acercarse a los políticos, no hay de otra, ¿no? Hasta el final de su vida acumuló resentimientos por la firmeza con la cual defendía ciertas posiciones y la claridad con la cual podía decir las cosas. Conteos rápidos y sus resultados serán difundidos. En los últimos años de su vida, Granados Chapa fue víctima de varias demandas, acusado por daño moral, pero nunca prosperó la acusación de las supuestas víctimas de planteamientos que había fundamentado perfectamente Granados Chapa en sus artículos.
la fortuna que tuve yo de conocerlo y el agravio de que fuera en este contexto fue derivado de la publicación de un libro que daba cuenta de la historia de la Universidad de Hidalgo, escrito por el periodista cultural Alfredo Rivera Flores, cuyo prólogo lo hizo don Miguel Ángel Granados Chapa. El que en ese entonces era precandidato de la gubernatura de Hidalgo consideró que ese libro le causaba un daño y demandó no solo al autor del libro y al prologuista, demandó al que hizo la formación tipográfica, al editor, al que diseñó la portada y al que le tomó la fotografía al autor en la contraportada. Ese fue uno de esos juicios, pero curiosamente en los 7 años que tardó este juicio de la Cosa Nostra, vino otro al año siguiente, nos citamos, me dice, traigo esto bajo el brazo, le llegó una demanda de Regino Díaz Redondo por un programa que precisamente elaboró, en el caso del Canal 11, se llamaba In Memoriam, tanto en el juicio de la Cosa Nostra como en el juicio de In Memoriam de Excelsior por el Canal 11, en ambos Miguel Ángel Granados fue absuelto. A Miguel Ángel le tocó vivir etapas de un gran autoritarismo y de censura en los principales medios de nuestro país. No obstante, su labor contribuyó en mucho a que algunos medios hayan modificado sus objetivos originales. Estaba convencido de que deberíamos vivir sin miedo. Lo dijo en un México donde el crimen organizado y los mandos policíacos corruptos siembran el terror y la violencia. Lo que hace el poder justamente cuando mata y asesina a periodistas del calibre de Buendía es justamente mandar el mensaje para intimidar a todos los demás, ¿no? Buendía fue el columnista más importante del país hasta 1984. Su crimen fue una bala expansiva que iba para varios lados. Y Granados Chapa yo creo que supo leer muy bien el mensaje del poder político, no se intimidó. Granados Chapa predicó con su propia valentía, porque sabía que el temor ciego inmoviliza a la sociedad y convierte a los ciudadanos en blancos vulnerables. Vivimos hoy en una sociedad con miedo, con temor, con un ataque de parte de la violencia, del crimen organizado y también de parte del gobierno, muy acusado. Entonces, lo que siempre era la columna y las participaciones de Miguel Ángel era esta guía que nos enseñaba a los mexicanos que sí podíamos enfrentarnos al poder, podíamos decirle la verdad de las cosas sin tener miedo. Estamos aquí para decirnos y decirles que este dolor del alma en los cuerpos no lo convertiremos en odio ni en más violencia. La historia de la libertad de expresión, en su doble modalidad de palabra hablada y de palabra escrita, fue uno de los temas cruciales de su discurso. Esa fue otra de las trincheras y otro de los avances con los que contribuyó Miguel Ángel, es decir, el de la democracia electoral, pero también de la libertad de expresión, en donde a él le tocaron varios de los episodios en los cuales se atacaba y se atentaba contra la libertad de expresión en la prensa, en el radio, etc. Y él se mantuvo firme, y de nuevo contra gobiernos de cualquier origen ideológico y de cualquier partido, de cualquier signo partidista. Él reivindicó su libertad de expresión, su derecho a decir las cosas, a denunciarlas, acompañadas de información. Todos los días su columna no era estrictamente un ejercicio periodístico, yo más bien lo veía como una cátedra, diario, ¿no? Leerlo era no solamente informarnos, pero aprender a analizar y conocer la realidad nacional. Por sus juicios, pero porque le daba unos datos o que se habían olvidado o que nunca los había uno visto y Miguel Ángel los ponía en contexto. Para eso está escrita, por eso se llama plaza pública, porque la denominación evoca la idea del espacio que todos recorremos. Y por ahí pasa todo, además. Pasa todo, y la bauticé de ese modo en contravención de las prácticas periodísticas que aspiran a compartir el secreto con los políticos. Aquí no hay secretos. La política es un asunto de todos y en consecuencia tiene que ser abordada por todos en un espacio abierto al que todos tengan acceso. El título de la columna final, Plaza Pública, es representativo de un estado conciencial y personal
de Miguel Ángel, que significaba el tránsito de lo privado a lo público, que es uno de los acontecimientos fundamentales del sistema de comunicación. Pasar de lo privado, que era el monarca, que era el príncipe, que era el presidente, pasar a lo público. Miguel Ángel logra en todo lo que escribe, principalmente en su plaza pública, una prosa límpida, expresiva, correcta, que lo distingue siempre. Y así como muchos otros se fueron por la vía fácil de la obsecuencia con el poder, del entreguismo con los poderes fácticos, antes de que me mate mejor me vendo, Granados Chapa se fue por la otra calle, se fue por la otra avenida y abrió una plaza pública, es decir, abrió una enorme avenida que fue la persistencia de la crítica, el tomar la estafeta de Buendía, en muchos sentidos recrearla y superarla. Desde su plaza pública, él denunciaba sistemáticamente los abusos del poder, denunciaba aquellas decisiones del poder que lastimaban la voluntad ciudadana o el interés colectivo, y lo fundamentaba. Granados Chapa desde los 80s estaba ya adentrando y fortaleciendo una línea de investigación y de documentación en contra del monopolio de Televisa y en contra de todos los excesos del poder mediático, ¿no? Recuerdo todavía el 23 de enero del 2011 cuando él publica la columna en donde anuncia la fusión de Yusacel-Televisa, el nivel de insulto de Televisa y de TV Azteca cuando le responden a Miguel Ángel. A mí lo que me generó fue una sensación de decir no se vale, ¿no? Por mucho que un periodista pueda cometer errores de imprecisiones, no se vale ese ataque con tal saña que le hicieron. Y mucho menos se valió cuando 4 meses después se confirmó todo lo que Granados Chapa había escrito. Afortunadamente, a Granados le toca tomarle el pulso, en los primeros años del siglo XXI, a los sexenios panistas. Vive la transición democrática y escribe de modo crítico sobre su estancamiento. En ese sentido, Miguel Ángel vio cómo se iba resquebrajando el poder presidencialista y priista y se iba transfiriendo a otros actores. La pelea que dio la generación de Miguel Ángel por transformar el periodismo contribuyó en buena medida a la transformación del país, a terminar con lo que se llama el priato, el viejo régimen, y llegó la derecha y demuestra que no está capacitada para gobernar. El cambio creo que nos entusiasmó a muchos mexicanos, creo que a la mayoría, pero los resultados de la gestión panista me parece que están lejos de ser satisfactorios. Escribió un libro, un gran libro, donde describía realmente quiénes eran los gerentes que convencieron al país con mercadotecnia de que la alternancia automáticamente nos iba a llevar a la democracia, ¿no? Incorruptible, de una sola pieza, recto, honrado y estricto. Su conducta pública era un fiel reflejo de su honradez cotidiana. Tentaciones en el periodismo hay muchas, pero Miguel Ángel sabía que si aceptaba caer en esas tentaciones, no solo se traicionaba a él mismo, sino que traicionaba a esa gente de la que venía, a ese medio social del que había llegado. Es un manual del ciudadano que aprende a mantener su esencia, su integridad, su decencia, en un México que premia a la mezquindad, al cinismo, a la corrupción, al entreguismo. Miguel Ángel siempre me impresionó a mí, desde que lo conocí, como ese hombre absolutamente recto. Y créeme que es difícil. En un mundo, no solo un país, un mundo permeado de tantas componendas, de tanta corrupción.
El rechazo de regalos, prebendas o favores habla de su noble condición humana. Hay anécdotas que lo pintan de cuerpo entero. Por ejemplo, cuando un secretario de Estado le pregunta en alguna reunión donde había más gente que si ya había visto cierta película, y Miguel Ángel le dice que no. Entonces le dice el político, pues le voy a mandar el cassette. Y Miguel Ángel le contesta muy cortés, pero muy clarito, no tengo casetera, muchas gracias. Al día siguiente, este político le mandó el cassette, la casetera y una enorme televisión. Miguel Ángel no estaba cuando llegó todo eso a su casa y los hijos estaban felices, pues iban a tener una casetera cuando no cualquiera la tenía. Cuando empezaron a salir las caseteras eran muy caras y Miguel Ángel tuvo periodos en los que vivía con muchas limitaciones. Y llegó Miguel Ángel y vio todo aquello y se indignó. Subió a su pequeño y maltrecho Volkswagen la enorme televisión, la casetera y el cassette, y le habló al político y le dijo, ¿a dónde se los mando? Y en el momento se los llevó. Durante más de 40 años, Miguel Ángel tomó parte activa en la lucha por la libertad de expresión y de información y por contar con medios independientes del Estado. Fue director de noticias en Canal 11 en 1977. Se sintió en casa por muchas razones, porque yo creo que a él le gustaba el espíritu del Canal 11, este canal cultural que tanto nos enorgullece a todos, donde caben todas las palabras, todas las opiniones y todas las tendencias. La clave de su desarrollo ha sido el talento y el trabajo y más trabajo, que le ha permitido llegar al lugar estelar que ocupa hoy en los hogares mexicanos, en la sociedad de nuestro país a la que sirve persistentemente. Por cumplir esa tarea es digno de felicitar y digno de esperar que duplique, triplique, cuatruplique su existencia. Condujo a Radioeducación durante los años 1978 y 1979. En Radio UNAM, transmitió su plaza pública desde 1994 para guardar silencio en 2011. Él llega el 28 de noviembre de 1994, es su primera emisión. Viene de haber tenido una experiencia de censura en el grupo Radio 1000. Todo esto en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En ese sentido fueron 17 años donde Miguel Ángel tomó todos los días el micrófono de la radio universitaria, siempre con un gran apego a sus principios de libertad. Yo destacaría en su experiencia de plaza pública, en Radio UNAM, dignificó y valoró la palabra. Miguel Ángel nunca dijo una palabra de más, pero sobre todo nunca dijo una palabra de menos. Miguel Ángel Granados Chapa llenaba varios campos de nuestra cultura y era un gran conocedor también de la música popular y la música de concierto. Mi primer contacto con la música de concierto ocurrió de manera singular en una sinfonola de un restaurante, de una cafetería que estaba en el centro mismo de la ciudad de Pachuca. Era una especie de rendezvous donde la pequeña clase ilustrada de la ciudad se daba cita, los médicos, los abogados interrumpían en la mañana su trabajo y tomaban café en ese lugar. Gozábamos enormemente la música, tú lo sabes. Bailar, comer bien, tomar, divertirnos. Además de todas las virtudes periodísticas, intelectuales, su gran cultura, hay que destacar su calidad humana. Hay que destacar su calidad humana y el afecto
con el que él y el respeto con el que manejaba las relaciones personales. Hombre que cultivaba de manera muy escrupulosa las amistades. Miguel Ángel sabía ser muy leal con sus amigos y con su familia. A lo largo de su vida, cultivó amistades que las mantuvo inalterables durante varias décadas. Francisco José Paoli Bolio, José Agustín Ortiz Pinchetti, Luis Javier Solana, entre muchos otros, con los cuales mantuvo una relación fluida. Julio Scherer, en otro ámbito, ¿no? Después tuvo los reconocimientos más amplios que puede tener un mexicano, como ingresar a la Academia Mexicana de la Lengua, a la Academia Mexicana de la Historia, como recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma Metropolitana. No quisiera iniciar esta charla con este tema sin mencionar lo que nos importa, lo que representa un adiós escrito hoy por el maestro Miguel Ángel Granados Chapa en su plaza pública del día de hoy. Una columna de las más antiguas del país, la más influyente, la más reconocida en México. Y termina el maestro Granados Chapa esta columna de viernes 14 de octubre, su plaza pública, diciendo: esta es la última vez en que nos encontramos. Con esa convicción digo adiós. En su última columna del viernes 14 de octubre, en el periódico Reforma, Miguel Ángel Granados Chapa escribió que no es inexorable el destino de pudrición hacia donde hoy apunta la vida de México. Miguel Ángel Granados Chapa nunca perdió la fe en el ciudadano mexicano. Es impresionante, es conmovedor este optimismo en un país tan desgarrado, tan trágicamente descompuesto y actualmente con una clase política que es probablemente una de las más pobres y peores de la historia mexicana. La pérdida de la esperanza, porque la sociedad en su conjunto los ciudadanos, el gobierno, hemos conspirado contra la fe de las personas. No nos hemos, como dicen los abogados, no nos hemos producido con verdad. En consecuencia, las nuevas generaciones no creen lo que se les decimos. La prédica en la patria, la prédica en las instituciones, les parece un discurso hueco, vacío, hipócrita, mentiroso, porque lo que ven en su vida, lo que observan a su alrededor, se parece muy poco a esa prédica que en vano nos esforzamos en propagar. Y se murió Miguel Ángel escribiendo un trabajo sobre Buendía. Fue de lo último que platicamos. Granados Chapa llevó hasta su muerte, e incluso más allá de la muerte, la dignidad con que siempre vivió frente al poder. Si tuvo ocasión de meditarlo, debe haberse muerto satisfecho, porque es un hombre que cumplió con su ciclo, cumplió con su país, con su gente, y es un orgullo ser de la generación de Miguel Ángel Granados Chapa como periodista. Yo creo que lo que se me queda es el espíritu general de su visión del periodismo. Es una idea de hacer un servicio a la sociedad. Miguel Ángel no quería ser la estrella ni el protagonista de nada, simplemente era una especie de notario de la realidad, si lo puedo decir de esta manera, ¿no? Una persona que estaba mirando los hechos y trataba de valorarlos de la manera más objetiva. Pero esa pluma de él me parece que va a ser muy difícil de reemplazar. Yo no veo en el horizonte a un periodista, a un columnista de prensa escrita, que era básicamente su principal trinchera, que tenga la agudeza, que tenga la información, que tenga la inteligencia para hacer el tipo de periodismo que tuvo Miguel Ángel. Vivió libre, se fue libre. No tenía absolutamente nada que temer porque era una persona congruente, valiente y digna. Para la democracia tiene la pérdida de uno de los grandes cronistas de la transición. Como periodista tal vez fue
el maestro mayor. Yo creo que Miguel Ángel tenía claro que se iba a morir, por una parte, y por otra, que los políticos iban a tratar de pasearse con su cadáver a cuestas para pararse el cuello, para mostrarse como los grandes patriotas que respetaban al periodista honrado. Pero no les dio esa oportunidad. Arregló todo de tal manera, dispuso además muy firmemente a su familia que no quería ninguna ceremonia. Lo cremaron dentro de la mayor reserva, no hubo ninguna ceremonia pública y pues se les fue a los políticos la oportunidad de hacerse publicidad con su cadáver. Sí me llena de orgullo ser su hija. Sí sé que lo que yo soy es porque tuve la fortuna de tener el padre hermoso y maravilloso que tuve. El hueco no lo voy a llenar. El hueco lo voy a tratar de paliar, de aliviar, pero no se va a llenar. Yo ahorita le tengo miedo a esa sensación. En este momento es hasta gratificante recibir tantas expresiones de alegría, ¿no? Pero un día no va a haber ni Miguel Ángel ni expresiones de alegría. Vamos a entrar a la normalidad de su ausencia. Y esa va a ser atroz, al menos para mí. Miguel Ángel fue un hombre de su tiempo que vivió intensamente su tiempo. Y su tiempo es el de muchos Méxicos, todos en constante evolución y transformación. Su travesía por los Méxicos que vivió fue una travesía gozosa, que disfrutó a plenitud y que lo llevó a ser reconocido por la sociedad de manera casi unánime como un personaje que sentó escuela y en su vida creó un manual, un código de ética de lo que se puede, se debe hacer como ciudadano del México actual, pero él creó parte de esas reglas. El periodismo democrático, el del análisis que se sustenta en la documentación de los hechos sin más compromiso que el que se tiene con la sociedad, perdió con Miguel Ángel Granados Chapa a uno de sus mayores baluartes. Su legado es un bien de México, un bien de la generación presente y de las que vendrán. Muchos creemos percibir la difusión de una desesperanza, de un desánimo social, un desencanto con las formas democráticas, un cinismo social que, como los depredadores en infortunios impuestos por la naturaleza, aprovechan la desgracia ajena para medrar. No nos deslicemos a la desgracia, menos aún caigamos de súbito en su abismo. No es un desenlace inexorable. Podemos frenarla. Hagámoslo y con la misma fuerza reconstruyamos la casa que nos albergue a todos, o erijámosla si es que nunca la hemos tenido.